Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que se conectan a esta plataforma de YouTube. Les habla León Milcán del canal Defensa de Fe Cristiana. Una vez más, le doy gloria al eterno Dios, Adonai, Elohim, por su amor, su misericordia y su fidelidad. Porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de Jesucristo, el dador de vida, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No es por María, no es por Mahoma que somos salvos, sino por aquel que derramó su sangre poderosa, que nos limpia de todo pecado, y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Gloria al eterno Dios. En el día de hoy traemos una pequeña palabra de edificación y, como siempre digo, me encomiendo al eterno Dios, Adonai, que a través del Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nos ayude a poder exponer esta palabra, que sea de entera edificación para todo el que la pueda oír. En el nombre de Jesús, amén. Y de inmediato vamos a la Escritura, al libro de los Salmos, al capítulo 14, a la altura del versículo 1, y la leemos en el nombre de Jesús. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Bendita es la palabra de Dios. Aleluya. Este maravilloso salmo es atribuido al rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, quien observa la condición humana apartada de Dios. En el contexto completo del salmo lo expresa. Y traemos esta palabra en el día de hoy, ya que nos ha tocado en ciertas ocasiones, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, cuando salimos a evangelizar, encontrarnos con ciertas personas que no creen en la Biblia, que no creen en Cristo, ni aún que existe un Dios. Lo podríamos llamar que son ateos, que es un tipo de persona que no cree en la existencia de Dios y viven una vida como si Dios no existiera, aunque la evidencia de su existencia esté en la creación y en la conciencia humana. Aleluya. ¿Cómo podemos tratar con estos tipos de personas? Una interesante pregunta. Si tratamos de hablarle de la Biblia, lo primero que dicen, que no creen lo que dice ese libro, porque hay otras religiones, ellos dicen. Y si le hablas de Cristo, te dicen que no le hable de política ni de religión. Pero si son personas respetuosas y si se puede conversar con ellos, pues una forma de hablarle es mostrarles las evidencias visibles de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el Salmo capítulo 19, versículo 1, nos habla de la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista hace una verdad absoluta en este versículo que hemos leído, el cual escribió muchos salmos y se le ha llamado el dulce cantor de Israel. Me refiero a David. En este salmo podemos ver la grandeza de Dios, su poder y sabiduría. Porque de lo que no existía, Dios creó por medio de su palabra lo que existe ahora. Si leemos en el primer libro del Pentateuco, Bereshit o Génesis, que quiere decir principio, en el capítulo 1, a la altura del versículo 1, nos habla de la Escritura: en el principio creó
Dios los cielos y la tierra. Y en los demás versículos podemos entender la creación. Podríamos comenzar a hablarle a los ateos desde el universo creado, terminando con el hombre formado por Dios del polvo de la tierra, para llevar su incredulidad a una realidad creíble de que existe un Dios creador del cielo y de la tierra, para después comenzar a hablarle del Evangelio de Cristo y su resurrección. Se hace bien difícil tratar con estos tipos de personas, ya que el enemigo ha cegado su entendimiento por su incredulidad. Nos habla la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás, el Señor lo reprenda, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. También la ciencia en sus diferentes teorías ha tratado de explicar de cómo se formó el universo, y esto ha provocado a que muchas personas caigan en la incredulidad de la inexistencia de un Dios que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Pero con la ayuda del Espíritu de gracia tratamos de convencerlos de que hay un Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, que ha entregado a su Hijo Jesucristo en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, el cual murió por sus transgresiones o pecados y al tercer día resucitó para su justificación. Solo hay que mirar lo creado por Dios. Si vemos el universo, claro, por medio de un telescopio de alto poder o por medio de un documental, porque nuestros ojos son limitados, donde hay millones de constelaciones, hay millares de galaxias, y dentro de esas galaxias hay millares de planetas, millares de estrellas, y todo lo creado está bajo la ley de Dios. Por ejemplo, la Tierra, en el planeta en el cual hay vida y vivimos, está en el llamado sistema solar, dentro de la galaxia llamada Vía Láctea. La Tierra se encuentra en la tercera posición de los otros planetas que pertenecen a este sistema. En su movimiento de traslación gira alrededor del Sol y dura 365 días, lo que equivale a un año. Y en su movimiento de rotación, me refiero a la Tierra, sobre su eje, lo cual dura 24 horas, dando lugar a los días y la noche. Pregunto a los ateos y a la ciencia, ¿quién puso término al planeta Tierra que debe estar girando alrededor del Sol en una órbita y girar sobre su propio eje? Y déjeme decirle, y el eje de la Tierra está inclinado, y es el factor clave que determina dónde y cuándo los rayos solares inciden de forma perpendicular, y esta variabilidad es fundamental para el clima y las estaciones de nuestro planeta. ¿Quién pudo hacer esto tan perfecto? ¿Fue una explosión y creó todo esto tan perfecto? ¿O tuvo que haber sido algo más poderoso que sabiamente organizó todo el sistema planetario, constelaciones y galaxias perfectamente a su voluntad? Solo hay una respuesta, y es Dios, Adonai, el creador de los cielos y la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Déjeme decirle, mis amados hermanos y amigos, que antes que los científicos pudieran escudriñar parte del universo por medio de telescopios o satélites que han enviado, ya la Escritura, óigame bien, ya la Escritura, alabado sea Dios, habla sobre lo que ellos han descubierto, de lo creado por Dios, los cuales muchos niegan por su incredulidad. Por ejemplo, las Escrituras hablan de las constelaciones, principalmente en el libro de Job,
capítulo 9, a la altura del versículo 9, nos habla la Escritura. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Versículo 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Aleluya. También el capítulo 38, de los versículos 31 al 33, nos habla la Escritura. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Aleluya. Y todo esto creado por Dios demuestra su poder y sabiduría incomprensible ante la incredulidad del hombre. También en el libro de Amos, capítulo 5, a la altura de los versículos 8 a 9, menciona a las Pleiades y Orión como obra de Dios que traen juicio a sus enemigos. Como también en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo del 10 al 11, anuncia que las estrellas y constelaciones dejarán de brillar como señal del juicio divino sobre la maldad del mundo. También en Marcos, capítulo 13, al versículo 25, habla de las estrellas que caerán del cielo como parte de las señales del fin de los tiempos. Aleluya. Y todo esto es una evidencia antes que existiera el primer telescopio o que se haya mandado el primer satélite al espacio, de la grandeza de Dios y su sabiduría como creador de los cielos y la tierra. Aleluya. En el libro de Romanos encontramos un poderoso versículo dentro del contexto de la culpabilidad del hombre. En el capítulo 1, versículo 20, nos habla la Escritura, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En otras palabras, no hay excusas para creer de lo que vemos a simple vista de lo creado por Dios, de lo que no existía antes y Dios creó por el poder de su palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Bendito sea mi Señor Jesucristo. En esencia, de este versículo leído, nos damos cuenta que la creación revela claramente el poder y la naturaleza de Dios, de modo que nadie tiene excusa para negar su existencia. La creación refleja que Dios es inteligente, ordenado, creativo y superior a todo lo creado. Aleluya, a Él sea gloria y honra. También le podríamos hablar a los ateos de la anatomía del cuerpo, más explícito, de los órganos del cuerpo, de cómo el corazón hace su función, cómo bombea sangre por el cuerpo y el sistema eléctrico que lo controla. El corazón consta de 4 cámaras. Las aurículas son las 2 cámaras superiores que reciben sangre. Los ventrículos son las 2 cámaras inferiores que descargan sangre. Este músculo, llamado corazón, bombea sangre a todos los tejidos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Las válvulas, por su parte, sacan la sangre del corazón y ayudan a controlar la dirección del flujo de la sangre, lo que mantiene el movimiento unidireccional en un círculo cerrado y que no fluya hacia atrás. Aleluya. Y les pregunto a los ateos y científicos, ¿quién creó el corazón en el hombre? ¿Vino de la evolución o la teoría del Big Bang? Ese músculo llamado corazón, ¿qué lo hace funcionar de esa manera? La respuesta está en la Escritura. Desde el Génesis capítulo 2 a la altura del versículo 7, nos habla la Escritura: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que cuando lo formó y sopló, creó por dentro todos los órganos y venas y todo lo que tiene que ver con la anatomía del hombre. Fue Dios que lo creó.
Esto no fue por una explosión y apareció el hombre, o que haya venido del mono. Esos son falacias, inventos del hombre que solo quedan en teorías. Y más aún, podríamos hablar hasta del embarazo de la mujer. ¿Cómo un simple espermatozoide puede fecundar un óvulo? Y para ver un espermatozoide hay que usar un microscopio, porque a simple vista no se puede ver. ¿Quién puso ley para esto? Que el espermatozoide viaja a través del aparato reproductor femenino, pasando por la vagina, luego por el cuello uterino, para entrar al útero y finalmente ascendiendo hacia la trompa de falopio, donde suele ocurrir la fecundación con el óvulo. Un recorrido lleno de obstáculos donde solo los más aptos sobreviven para fecundar. Y después de encontrar al óvulo, entra y se produce la vida. Y pasan los días, meses, y ese bebé va creciendo y formándose los órganos y todo su cuerpo, hasta que la mujer da a luz. ¿Quién pudo hacer este proceso? ¿La evolución o las diferentes teorías de la ciencia? No, fue Dios, el creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Mire lo que dice el Salmo 139 a la altura del versículo 3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Aquí deducimos en este versículo leído que Dios forma a la persona en el vientre, mostrando su cuidado en la creación de la vida de sus inicios. Aleluya. Dios es el que da la vida y la quita. Es el dador de la vida, al sea gloria y honra. Hay que estar muy ciego para no entender de manera clara y concisa la grandeza de Dios, que por medio de sus obras creadas podemos entender que hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, y todo lo que existe, aleluya. Y podríamos hablar de los árboles, también de los peces, de las aves, y todo esto que hemos mencionado nos lleva a una convicción de creer que Dios, por su voluntad y poder y su sabiduría, lo creó. Mi amado amigo, tú que podrías estar viendo este video en el día de hoy, no es casualidad, sino hay un propósito de Dios para tu vida, para abrir tu entendimiento, para que creas por medio de la fe en Jesucristo, el dador de la vida. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo plantó en el huerto del Edén, este hombre llamado Adán desobedeció a Dios. Y por su desobediencia entró el pecado, y por el pecado entró la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual se refiere a la ruptura o rompimiento de la comunicación con Dios. Y la física, el hombre comenzó a morir, lo cual no estaba destinado en un principio. En el libro de Romanos, capítulo 3, a la altura del versículo 23, nos habla la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos hemos sido constituidos pecadores por causa del pecado original, pero a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, y fe que Dios lo levantó de los muertos, y por medio de un arrepentimiento sincero, Dios nos perdona de nuestro pecado, confesando a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, a la altura del versículo 16, nos habla de la Escritura: porque de tal manera, mire bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Solamente Jesús te puede dar vida eterna. Solamente la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Solamente a través de Jesús tu alma es salva de la condenación que viene a este mundo caído y pecaminoso. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. No que nosotros seamos justos, justo es Él. Y a través de la fe en Él, Dios nos declarará libre de toda culpa. Aleluya. El hombre sabe, déjeme decirle, el hombre sabe el día que nació y celebra su cumpleaños, pero no sabe el día que morirá. Solo Dios quien quite el hálito de vida. ¿Cómo te justificará delante de un Dios santo que ha entregado a su Hijo en sacrificio vivo por causa de los pecados de la humanidad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees en Cristo, no podrás justificarte delante de un Dios santo, ni aún por tus obras. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, alrededor del versículo 25, las Escrituras nos habla, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree por medio de la fe en Cristo, será justificado. El que cree en Jesucristo solamente no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vuelvo a repetir como leímos en el versículo 24 de Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6, no hay otro camino que te lleva a la vida eterna. No hay otra opción que pueda salvar tu alma, sino es a través de la fe en Jesucristo, el dador de la vida. Tú eliges si quieres una vida eterna en Cristo Jesús o una condenación eterna separada de Dios en el lago de fuego, donde ya no habrá oportunidad para un arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Tú eliges. Y termino con este versículo por lo referente a todo lo expresado en esta palabra en el día de hoy. Colosenses 1:15 nos habla de la Escritura referente a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Que el eterno Dios le bendiga en gran manera y que la paz de Cristo esté siempre en vosotros. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Acuérdense, el que no ama no entrará en el reino de los cielos. Nos vemos en otra entrega. León Vilcán del canal Defensa Fe Cristiana. Cristo viene pronto.